Buenas tardes con todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Continuando con el desarrollo del curso, la Constitución Política del Perú, deberes y derechos de la persona. Y agradeciendo su presencia e interés de ser parte de este espacio de enseñanza y aprendizaje, que tiene por objeto el fortalecimiento del Estado de Derecho constitucional y democrático. Hoy contamos con la participación de un importante ponente, el abogado Héctor Malpartida Gutiérrez. En esta ocasión abordará el tema titulado Estructura del Estado. Aprenderemos, entre otros, conforme a la Constitución Política del Perú, cómo está diseñada la estructura del Estado, sobre los poderes del Estado, los órganos constitucionales autónomos y en relación a los niveles de gobierno nacional, regional y locales. Invitamos al abogado Héctor Malpartida a proceda con su exposición. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarles y dar inicio a la tercera sesión del curso Conociendo la Constitución Política del Perú. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y fundamental para comprender cómo funciona nuestro país, cómo se organiza nuestra sociedad política y jurídicamente, la estructura del Estado peruano. Todos los ciudadanos que aspiremos a ejercer correctamente nuestros derechos y nuestros deberes, debemos conocer cómo se encuentra organizado el Estado y cómo se ejerce el poder en nuestra sociedad. Pero para eso tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué es el Estado? Como la Constitución lo establece en su artículo 43, el Estado es una organización política, jurídica y social dotada de soberanía, que actúa sobre un territorio determinado con una población permanente, que organiza el poder público para alcanzar fines como proteger los derechos, garantizar la justicia, preservar la paz y promover el bienestar general de todos los peruanos. El doctor Domingo García Belaúnde, reconocido politólogo, señalaba que el Estado es el resultado de la evolución de las sociedades a través del tiempo. Busca organizarse jurídicamente para asegurar la paz, la convivencia y el desarrollo. Pero tenemos que hacer una diferencia. ¿Qué es Estado y gobierno? Estado es permanente, es la institución jurídica y política que sostiene las instituciones de todo el país. En cambio, el gobierno es temporal. En nuestro caso, cambia cada 5 años. Es el grupo de personas que ejercen el poder, como lo vuelvo a decir, de forma temporal. En nuestro caso, cada 5 años. Administra y ejecuta políticas públicas. ¿Por qué? Ahora nos tenemos que preguntar, ¿por qué es importante conocer su estructura? Porque nos permite comprender quién toma las decisiones que afectan nuestra vida diaria, entender cómo funcionan las instituciones públicas, ejercer nuestros derechos y deberes de una manera consciente y responsable. También nos permite exigir a las autoridades que respeten la ley y que rindan cuentas. Ahora veremos los elementos constitutivos del Estado. Son 3: territorio, población y gobierno. ¿Qué es el territorio? Es la tierra firme, conformada por nuestras provincias, regiones y nuestras fronteras, que se encuentran claramente delimitadas con nuestros países limítrofes como Chile, Bolivia, ¿no? Brasil, Colombia, Ecuador. Tenemos el mar territorial, que se extiende hasta las 200 millas desde nuestra costa, tal como lo establece el artículo 54 de la Constitución Política. En este espacio el Perú tiene derechos exclusivos sobre los recursos y tiene jurisdicción. Por ejemplo, el Estado peruano ejerce autoridad y actúa con firmeza
en conflictos por pesca ilegal, por ejemplo, ¿no? Dentro de sus 200 millas, demostrando que tiene soberanía económica y jurídica sobre ese espacio marítimo que le corresponde. El espacio aéreo es el cielo que se encuentra sobre la tierra firme y sobre el mar territorial. Población es el conjunto de personas que habitan de manera permanente dentro de nuestro territorio. Se compone de ciudadanos peruanos, quienes además de los derechos civiles y sociales, son titulares de los derechos políticos. Es decir, tienen la facultad de elegir y también de ser elegidos. Los extranjeros residentes son personas de diversas nacionalidades que viven en nuestro país. Ellos gozan de derechos civiles y sociales, como el acceso a la salud, a la educación, etcétera, pero no tienen derechos políticos. No votan y no pueden ser elegidos en las elecciones. Es importante recordar que nuestra Constitución, en su artículo 2, reconoce los derechos fundamentales a todas las personas, sin importar su nacionalidad. Esto resalta el carácter humanista del Estado peruano. Y por último tenemos el gobierno. Es la organización encargada de ejercer el poder público para cumplir fines del Estado, respetando principios constitucionales y democráticos. ¿Y cuáles son esos fines que tiene el Estado, ¿no? Nuestra Constitución lo dice claramente en su artículo 44, que, que dice lo siguiente, ¿no? El Estado garantiza la plena vigencia de los derechos fundamentales. Esto incluye derechos esenciales como la vida, la salud, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, la educación, la identidad, a la propiedad y entre muchos otros. El Estado debe asegurar que estos derechos no solo existan en el papel, sino que se materialicen en la vida de cada ciudadano, ¿no? También debe mantener el orden y la seguridad a través de instituciones especializadas como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir y combatir conflictos, delitos y amenazas que pongan en riesgo la seguridad ciudadana y la estabilidad del país. También debe promover el bienestar general que que se fundamenta en fomentar una justicia y el desarrollo integral equilibrado en la ciudad, de la nación. Esto se traduce en la implementación de políticas públicas que generen empleo digno, que reduzcan los índices de pobreza y desigualdad, que garanticen el acceso a servicios públicos de calidad como el agua, la energía eléctrica, el desagüe, entre otros. Y además debe fomentar la inversión productiva para el progreso de todos los peruanos. Defender la soberanía nacional, el Estado debe proteger la independencia y la autonomía del país frente a cualquier tipo de injerencia o amenaza externa, asegurando nuestra autodeterminación en el contexto internacional. Características del Estado peruano. Nuestra Constitución en sus artículos 43 y 45 describe cómo es la República del Perú. Es unitario. Por ejemplo, ¿qué significa? Que el Perú, a pesar de un país grande, vasto, existe un solo Estado y un solo gobierno regional, perdón, gobierno central, con poder concentrado para la toma de decisiones estratégicas de alcance nacional. Sin embargo, esto no contradice la existencia de gobiernos regionales y municipales con cierto grado de autonomía. Vamos a poner un ejemplo. Las políticas educativas a nivel nacional las define el Ministerio de Educación a través, como conocido como Minedu. Sin embargo, su implementación y ejecución en cada departamento dependen de las regiones, de las direcciones regionales de educación, conocidas como DRET, y de las unidades de gestión educativa, conocidas como GELES. Aquí podemos comprobar unidad con descentralización. Es representativo. El poder, aunque emana del pueblo, no es ejercido directamente por el pueblo, sino a través de sus representantes elegidos mediante un voto universal. Nuestra Constitución en el artículo 31 enfatiza que el voto en el Perú es personal,
libre, igualitario, secreto y además obligatorio hasta los 70 años. Después de esa edad es facultativo. Esto garantiza o asegura legitimidad a nuestros gobernantes. Por ejemplo, eso lo practicamos cuando elegimos al presidente de la República, a los congresistas, alcaldes, gobernadores. Estamos ejerciendo este principio representativo, delegando en ellos la toma de decisiones a nuestro nombre. Por eso que es muy importante saber elegir. Es descentralizado para acercar la gestión pública a los ciudadanos y fomentar un desarrollo más equitativo. El país se organiza territorialmente en departamentos, provincias, distritos. Los gobiernos regionales y locales, ¿no? Tienen autonomía económica y administrativa, pero siempre deben actuar dentro del marco legal establecido por nuestra Constitución y por las leyes. Un ejemplo. Una municipalidad tiene autonomía para gestionar la limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines, o la seguridad ciudadana a través de su unidad conocida como Serenazgo, dentro de su jurisdicción, adaptándose a las necesidades específicas de sus vecinos. Es democrático y social de derecho. Este es un principio fundamental. Implica que la persona humana es el fin supremo del Estado y la sociedad. Lo tenemos claramente en nuestro artículo número 1 de nuestra Constitución. El poder estatal debe ejercerse siempre respetando y garantizando la Constitución, los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, donde nadie está por encima de la ley. Siguiendo la teoría clásica del conocido de nuestro amigo Montesquieu, desarrollada en su célebre libro El espíritu de las leyes, el Perú adopta el principio de la separación de poderes como un mecanismo fundamental para evitar que la concentración de poder en una sola autoridad. Esta doctrina sostiene que para garantizar la libertad y preservar el equilibrio, de un Estado es necesario que el poder se encuentre dividido en órganos independientes con funciones claramente diferenciadas y con mecanismos de control recíproco. En nuestro país esta separación está claramente establecida en la Constitución Política del Perú, que reconoce tres poderes autónomos e independientes. ¿Cuáles son? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Correcto? Empecemos por el poder legislativo, que es el primer poder del Estado. Lo ejerce el Congreso de la República, actualmente es unicameral y está compuesto por 130 congresistas. Pero recuerden, estimados participantes, que hay un cambio importante a partir del año 2026. De acuerdo con la modificación constitucional plasmada en la Ley 31.988, se restablece la bicameralidad, lo que significa que tendremos pues una Cámara de Senadores con 60 integrantes y otra Cámara de Diputados con 130. Funciones principales: aprobar, modificar, derogar leyes, es su función principal, dando un marco legal al funcionamiento del país. Por ejemplo, el Congreso aprobó leyes recientes como las relacionadas con la seguridad ciudadana o la propia ley que establece o restablece la bicameralidad. Tiene que fiscalizar al Poder Ejecutivo. Esta es una función muy importante para solicitar la rendición de cuentas a través de mecanismos como la interpelación a ministros, la creación de comisiones investigadoras cuando haya alguna presunción de algún caso de corrupción o las mociones de censura. También ratifica tratados internacionales, asegurando que los acuerdos internacionales que el Perú firme sean de acuerdo a nuestra legislación. Elegir también a altos funcionarios como el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional. Ahora hablemos del poder ejecutivo. Es el encargado de dirigir la política general del país, ejecutar las leyes aprobadas por el Congreso y administrar el día a día. ¿Quién lo encabeza? El presidente de la República, quien es el jefe de Estado y jefe de gobierno, junto con el Consejo de Ministros. Recuerden que tenemos 19 ministerios. ¿Cuáles son sus funciones principales, no? Primero, convocar elecciones generales y regionales y municipales, cuando sea el caso. Promulgar leyes que sean aprobadas o una vez que sean aprobadas por el
Congreso de la República, ¿no? Firmar tratados internacionales, declarar estados de emergencia, por ejemplo, ante un desastre natural o situaciones de grave alteración del orden público. Dictar decretos supremos y resoluciones para implementar las leyes. Requisitos para ser presidente los tenemos claramente en el artículo 110 de la Constitución, ¿no? Que establece que hay que ser peruano de nacimiento, tener 35 años al momento de la postulación, estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación Civil y Estado Civil, más conocido como RENIEC, ¿no? O sea, gozar del derecho de sufragio. Eso es algo muy importante. Ahora hablemos del Poder Judicial. Este poder tiene la función exclusiva y fundamental de administrar justicia en nombre de la nación, aplicando la Constitución, la Constitución y las leyes. Muy importante, ¿no? Es el garante de la legalidad y la resolución de conflictos. ¿Cómo es su estructura? En el primer nivel, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial del Perú. Luego tenemos las Cortes Superiores a nivel departamental. Luego tenemos los juzgados especializados y mixtos. Aquí abordan casos específicos como derecho civil, penal, laboral, familiar. Y los juzgados de paz, que es la primera instancia más cercana a la población en las zonas rurales y urbanas. Principios constitucionales del Poder Judicial. Muy importantes esto. Los tenemos en el artículo 139. La independencia de los jueces, fundamental para asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Inviolabilidad del fallo judicial. Las decisiones judiciales deben, perdón, ser respetadas y sobre todo acatadas. Acceso universal a la justicia. Todas las personas tienen derecho a recurrir a los tribunales para la defensa de sus derechos. Ejemplo, ¿no? Si un ciudadano considera que su empleador no le pagó sus beneficios sociales, puede acudir al Poder Judicial, específicamente a un juzgado laboral, para reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales. Eso es algo muy importante que todos debemos tener en cuenta. Ahora hablemos de los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Más allá de los tres poderes que hemos mencionado y que están en nuestra Constitución, tenemos una serie de organismos constitucionalmente autónomos. Su particularidad es que funcionan con independencia de los poderes. De los tres poderes, funcionan con independencia, lo que le permite garantizar la institucionalidad, la imparcialidad y la transparencia en las áreas estratégicas del país. En primer lugar, tenemos que mencionar al Tribunal Constitucional. Es el supremo intérprete de la Constitución, garantiza su supremacía y protege los derechos fundamentales frente a leyes o actos que las contravengan. Luego tenemos a la Junta Nacional de Justicia. Es el órgano encargado de nombrar, evaluar, ratificar y, si fuera el caso, también destituir a jueces y fiscales en todos los niveles, incluyendo los de la Corte Suprema. Es fundamental para la meritocracia en el sistema de justicia. Luego hablemos del Ministerio Público, ¿no? Más conocido como la Fiscalía. Es el titular de la acción penal, investiga los delitos, promueve la acción penal en nombre de la sociedad y defiende la legalidad y los intereses públicos. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, una institución muy importante. Protege los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios a los ciudadanos. Eso es algo muy importante. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIE, estos tres organismos conforman el sistema electoral, aseguran elecciones limpias, justas y sobre todo transparentes, garantizando el registro ciudadano y la identidad de las personas, ¿no? Muy importante.
Luego también tenemos una entidad que está muy de moda, que es el Banco Central de Reserva del Perú. Tiene como finalidad primordial la estabilidad de nuestra moneda, o sea, nada de inflación. Su autonomía es muy importante para controlar justamente la inflación que hablábamos y mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, algo que todos los peruanos agradecemos. También tenemos a la Superintendencia Nacional de Bancas, Seguros y AFP, ¿no? Que también regula el sistema financiero, así como las administradoras privadas de fondos de pensiones, como decía AFP. Protege los ahorros y las inversiones de los ciudadanos. Tenemos la Contraloría General de la República, es un órgano superior de control, controla la legalidad y el uso eficiente de los recursos y bienes del Estado en todas las instituciones públicas y niveles de gobierno. Podemos tener algunas conclusiones, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la estructura del Estado peruano? Porque permite ejercer nuestros derechos y deberes de forma consciente y responsable. Nos permite participar en la vida democrática de nuestro país, exigir transparencia, justicia y rendición de cuentas. Nos permite evaluar de manera crítica las decisiones de nuestras autoridades. El conocimiento que ustedes hoy adquieren es una herramienta de empoderamiento ciudadano. El Perú necesita ciudadanos informados, críticos, pero sobre todo comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho. El cambio no empieza en Palacio de Gobierno ni en el Congreso de la República. El verdadero cambio empieza en cada uno de nosotros, conociendo nuestros derechos, ejercitando nuestra ciudadanía y defendiendo nuestras libertades, pero sobre todo cumpliendo nuestros deberes. Muchísimas gracias, estimados. Gracias, David. Agradecemos al abogado Héctor Malpartida por su importante ponencia. A continuación pasamos a la estación de preguntas. Eh, ¿Cómo se encuentra estructurado el Estado peruano? Mm, Durante la charla, el Estado peruano se encuentra estructurado bajo el principio de la separación de poderes, ¿no? Nosotros tenemos tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, algo muy importante, y todos nosotros debemos recordar que es ese equilibrio del que nos habla Montesquieu en su obra del espíritu de la ley, ese es el que evita que ningún poder pueda avasallar al otro, y por eso podemos tener la confianza de tener una democracia para todos los peruanos. En el marco de un David. Estado unitario y descentralizado, ¿en cuántos niveles se estructura el gobierno? Eh, bueno, tenemos tres niveles, ¿no? A nivel nacional, regional y local. A nivel nacional comprende los poderes, los tres poderes que hemos mencionado, más los organismos constitucionalmente autónomos. Y tienen competencia a nivel nacional. Eso es algo muy importante. A nivel regional contamos con 25 regiones, 24 departamentos, y recuerden que la provincia constitucional del Callao también, entonces tenemos 25, cuya finalidad es fomentar el desarrollo regional y articular con los gobiernos locales. Y por último tenemos el local, que se divide en municipalidades provinciales y distritales. Y obviamente no hay que olvidar también en los centros poblados. Según la Constitución Política del Perú, ¿cómo está estructurado el Estado peruano? Bueno, volvemos a repetir, el Estado peruano se encuentra estructurado bajo el principio de separación de poderes, ¿no?
El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. También tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Bien, no habiendo más preguntas, agradecemos al abogado Héctor Malpartida por su importante ponencia y a todos los participantes por su demostrado interés en conocer sobre la estructura del Estado establecida en la Constitución Política del Perú con el objeto de fortalecer el Estado democrático de derecho. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias y los felicito a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, David, por el apoyo que nos brindas. Muy amable.